Capítulo 331, comportamiento sin honor. Me rindo. ¿Eh? Roland había logrado dominar a su enemigo con la ayuda de su habilidad Mana Overflow. Con esta habilidad, pudo restaurar constantemente su armadura dañada y al mismo tiempo bombardear a Emerson con múltiples hechizos. Los hechizos normales no parecían funcionar, así que se volvió un poco más creativo con los cañones montados en los hombros que controlaba con la ayuda de su hechizo de mano de maná. No le tomó mucho tiempo finalmente abrumar al Knight Commander por todos lados. Hubo demasiados ataques provenientes de varios ángulos. Incluso sus habilidades defensivas no pudieron mantenerse al día y esa armadura naranja se desprendió rápidamente. Luego, junto con su nueva habilidad ocular que le permitía reaccionar a las habilidades de ataque, no había forma de que su oponente saliera victorioso. Finalmente, el último golpe se acercaba a la cabeza del caballero. Esperaba que el altivo Emerson, que parecía tener mucho orgullo, nunca se rindiera. Este martillo en la cara probablemente lo noquearía, pero no perdería su vida. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el hombre gritó que no quería continuar, algo que Roland no esperaba que sucediera. ¿Tú, cedes? Yo cedo. El impulso de Roland se rompió cuando detuvo su último ataque antes de que conectara con la cabeza del hombre. Su fuerza era inmensa y produjo una ráfaga de viento que hizo vibrar el casco de Emerson en todas direcciones. Si bien no tenía ninguna estipulación sobre dañar a esta persona o incluso matarlo, había mucha gente mirando. Para empeorar las cosas, también estaba en el proceso de reunir pruebas de la validez de esta batalla. Si mataba a este noble caballero después de rendirse, sería una mancha en su honor y en el de Arturo. En este mundo, los caballeros eran muy orgullosos y trabajaban con su propio conjunto de reglas. Los duelos sancionados como este tenían ciertas reglas que debían cumplirse y cualquier caballero que fuera a la academia se lo inculcarían. Aunque Roland no fue a uno, pasó 5 años en una finca construida por un caballero apropiado. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Su martillo, que estaba liberando arcos azules de rayos, se detuvo. Incluso este artículo se estaba desprendiendo rápidamente y necesitaba ser restaurado constantemente por su habilidad. El efecto que producía esta combinación lo hacía parecer una especie de barra luminosa magnetizada. Cuando la batalla terminó, finalmente pudo apagar el efecto para terminarlo. Bien, entonces, el hombre que invadió mi propiedad ya ha sido tratado. Usted, como su superior, tiene parte de la responsabilidad por su acción. Como dice la ley, serás cautivo. Emerson no respondió, pero había reglas estrictas en el código que seguían los caballeros. Por lo general, incluso cuando se batían en duelo, no se suicidaban. Tenía que haber algún rencor personal muy arraigado entre los dos soldados para que ocurriera algo así. En cambio, la parte perdedora sería puesta bajo arresto domiciliario o arrojada a un calabozo. Luego serían rescatados por los nobles a los que servían. Teniendo en cuenta que se trataba de un Knight Commander, Roland y Arthur recibirían una suma considerable. También existía la posibilidad de que no llegara oro y los nobles abandonaran a su caballero. Entonces el caballero que ganó el duelo o el noble bajo el que trabajaron podrían decidir sobre su destino. A veces simplemente eran deshonrados, despojados de su título y devueltos al mundo. Otras veces, serían vendidos como esclavos y tal vez incluso asesinados. Teniendo en cuenta que fue tan rápido en rendirse, cree que Theodore pagará rápidamente. Si no lo hace, entonces esa armadura que lleva puesta debería ser suficiente. Terminado un duelo, el caballero que perdía en cierto modo pertenecía al vencedor. Incluso si Theodore Valerian pagó el rescate en su totalidad, Roland no tenía que devolverlo todo. Era normal que los caballeros se llevaran algo como trofeo por su victoria. El escudo ovalado era agradable y la espada también, y podía permitirle concentrarse en otra cosa para construir. La armadura encantada no era algo que le interesara tanto, ya que la nueva tenía que ser hecha a medida. Esto no significaba que no pudiera subastarlo o dárselo a alguien que pudiera usarlo más tarde. Su silencio es suficiente, mi señor, espero su orden. Roland sabía muy bien cómo debía comportarse un buen caballero, pero eso no significaba que no se sintiera incómodo representar un papel como tal. Por el momento, necesitaba interpretar el papel ya que había demasiados ojos sobre él. Su martillo se movió hacia un lado y miró en dirección a Arthur, quien todavía estaba conmocionado. Incluso Mary, que estaba de pie junto a él, tenía la boca abierta mientras miraba el patio casi destruido. Llévatelo, este duelo ha terminado, lo declaro, señor. La víctima de Wayland. Caballero comandante Emerson, ¿qué crees que estás haciendo?
Después de que Arthur procesó la situación y se dio cuenta de que su lado había ganado, su sonrisa fue difícil de ocultar. Pronto estuvo listo para pronunciar el vencedor, pero de repente notó algo. Emerson, quien previamente estaba arrodillado en el suelo, hizo algo que nadie esperaba: arrojó una daga oculta a la cara de Roland. Luego rápidamente agarró su gran espada, que previamente le había sido arrebatada de la mano, y comenzó a gritar: «Eres demasiado ingenuo». La gran espada, que estaba cubierta de energía espiritual, chocó con el propio escudo de Roland. El brillo azul que cubría su cuerpo acababa de disminuir y parecía que Emerson estaba apuntando a este momento. Este escudo rúnico, que había sido mejorado por un hechizo protector, en realidad fue cortado por la mitad por su espada. Parecía que el hombre estaba conservando algo de poder, y anteriormente tampoco usó los encantamientos de esta espada en toda su extensión. Era algún tipo de poderoso hechizo de corte que acababa de atravesar sus defensas, que habían quedado expuestas. «Eres una desgracia para los caballeros de Valerian». «Callarse la boca. Me niego a ser derrotado por un miserable que trabaja para un bastardo. Valerian Knights, a mí». Roland se encontró a la defensiva y Emerson no cedía. Si decidió llegar tan lejos, entonces su intención era obvia. El honor del caballero se pondría en duda si este evento saliera, así que probablemente silenciaría a todos aquí, permanentemente. Esto ya ni siquiera era un duelo, como les había gritado a los soldados que estaban mirando, y ahora incluso ellos iban a involucrarse. Estaba claro que el Knight Commander atribuyó su pérdida a su habilidad Mana Overflow, que había entrado en un período de recuperación. Roland tenía que dárselo, o al menos a esta persona, ya que había identificado el tipo de habilidad que estaba usando. Cada vez que el usuario finalizaba o cancelaba una habilidad cronometrada, entraba en un período de recuperación que normalmente duraba al menos una hora. Fue lo mismo para él, y Emerson vio esto como la oportunidad de su victoria. Sin Mana Overflow, Roland no podría sostener todos los efectos de hechizo que tenía anteriormente. Sus reservas eran profundas, pero ahora incluso tenía más personas con las que lidiar. Los Valerian Knights respondieron al llamado de su comandante. Parecía que tenían como objetivo matar el único obstáculo real en toda esta pelea, y silenciar a cualquiera lo suficientemente estúpido como para anunciar la pérdida de su líder en el duelo sagrado. «Cesad en este instante si no queréis morir». La voz de Roland resonó por toda el área e hizo que todos los que no eran de nivel 3 o superior se detuvieran. Incluso Emerson se sorprendió por la extraña aura roja que se proyectaba. Sin embargo, no podía detenerse. El escudo de Roland ya estaba roto y todo su lado izquierdo estaba abierto para un ataque. Solo quedaba su mano para protegerlo, pero no era un obstáculo que no pudiera atravesar. El encantamiento en su espada se activó, y junto con sus habilidades con la espada, que se mejoraron con energía espiritual, eliminaría a su enemigo. ¿Eh? ¿Cómo podría ser esto? Emerson estaba realmente sorprendido por la mano que realmente agarró su espada mientras volaba hacia adelante a velocidades supersónicas. La barrera del sonido al romperse produjo un fuerte golpe, pero incluso entonces su espada no sacó sangre. En cambio, estaba siendo suprimido por algún tipo de brillo mágico caótico que se parecía a un escudo de maná normal. Tu plan no era malo, pero cometiste un error. Esa no fue mi única carta de triunfo. Tal vez si hubiera ido con la clase de Gran Señor, entonces esta batalla se habría vuelto mucho más problemática, pero tal como estaba ahora, simplemente no podía verse perdiendo. La clase Overlord vino con una habilidad muy específica, que era más de lo que esperaba obtener. Overlord Smith se había activado y su cuerpo pasó rápidamente por una transformación masiva. El cambio fue mayormente visible en la diferencia de su maná y su patrón. Pasó de un color azul a un rojo palpitante. Controlarlo no fue más difícil, pero hizo un trabajo rápido de esta armadura que llevaba puesta. Incluso mientras sostenía la espada de Emerson, todo su guante se estaba derritiendo. Esta fue la razón principal por la que realmente no quería usar esta habilidad. Cambió su maná en algo que las runas que creó no podían manejar. Sin embargo, incluso cuando la placa de su armadura se estaba derritiendo, no importaba tanto como el impulso que estaba recibiendo era tremendo. No necesitaba usar nada llamativo, sus capacidades físicas junto con la nueva habilidad de Yes of Mana fueron suficientes. Su mano derecha se desdibujó junto con el martillo que sostenía. Emerson levantó su escudo para defenderse. El encantamiento que estaba en el escudo estaba completamente activado, pero antes de la colisión inminente, desapareció. El Knight Commander quedó estupefacto por este extraño suceso, pero no tuvo tiempo de averiguar la razón detrás de esto.
Cuando el martillo rúnico chocó con el escudo ovalado, se creó una enorme abolladura. Arc. El cuerpo del hombre grande fue arrojado a un lado ya que ya no podía dispersar la fuerza cinética. Su cuerpo voló en el aire como una muñeca de trapo y la habilidad protectora que cubría todo su cuerpo se hizo añicos al instante. Sin embargo, esto aún no había terminado, mientras Emerson volaba hacia un lado, su oponente estaba allí para saludarlo. Con el aumento de todas las estadísticas, ahora podía moverse más rápido, golpear más fuerte y percibir el mundo en cámara lenta. Emerson se encontró siendo golpeado hasta la sumisión por alguien que consideraba inferior a él. Los soldados que estaban a los lados no podían creer que su poderoso Knight Commander que acababa de darles la orden de atacar se estaba convirtiendo en un saco de boxeo. Fue una paliza unilateral que no involucró tantos golpes. La diferencia entre las estadísticas se había vuelto tan severa que Roland realmente ya no necesitaba seguir el flujo de maná. Podía esquivar cómodamente cualquier intento de represalia ya que ya se había acostumbrado a todas las habilidades. No había nada más con lo que su oponente pudiera sorprenderlo y pronto su cuerpo destrozado volaba por el aire. Una fuente solitaria estaba a un lado del patio y se convirtió en el lugar de descanso del Knight Commander. Todo su cuerpo se estrelló contra él y permaneció inmóvil mientras el agua se mezclaba con su sangre. El hombre que todos consideraban un monstruo había sido completamente derrotado y ahora tenía un cuerpo con huesos rotos, su vida se desvanecía rápidamente. Todo el patio se llenó de silencio. El sonido de partes de la fuente cayendo se podía escuchar ya que nadie se atrevía a alzar la voz. Todos estaban ocupados mirando al hombre cubierto por una neblina de luz roja. Nadie sabía lo que estaba a punto de suceder, sus vidas estaban en riesgo, pero no podían verse a sí mismos alejándose de ese monstruo resplandeciente. ¿Tengo que repetirme? Todos ustedes, bajen sus armas y rídanse a menos que quieran terminar como ese canalla sin honor al que llaman su comandante. Roland levantó la voz a los caballeros reunidos aquí. Fueron entrenados para seguir las órdenes de su comandante para que no pudiera echarles toda la culpa. Después de que lo sacaron, no había razón para más derramamiento de sangre. Afortunadamente, el poder era algo que temían, toda la batalla los dejó conmocionados e incapaces de continuar. Pronto la primera espada fue arrojada al suelo y seguida por muchas después. El duelo finalmente había terminado y las acciones del Knight Commander Emerson pronto serían conocidas por todos. ¿Está realmente muerto? Su puño había llovido sobre el cuerpo del hombre y abollado la armadura encantada que finalmente deshabilitó. Justo antes de que su martillo chocara con el escudo, finalmente logró descifrarlo. Entonces fue tan fácil como activar su autoridad rúnica que también funcionaba en lenguajes mágicos menores. Todo el conjunto fue algo que mejoró las estadísticas principales de Emerson. En su mayoría, solo mejoró sus habilidades mediante el uso de efectos similares. Le tomó un poco más de tiempo de lo que esperaba analizarlo, ya que los artículos eran de un tercer tipo que no tenía mucho tiempo para estudiar. Por lo general, los objetos mágicos venían con cargas o se activaban con una cantidad determinada de maná. Los suyos eran un poco diferentes ya que se basaban en cargas limitadas que podían restaurarse con el tiempo, algo que solo los encantamientos mayores podían hacer. Después de descubrir el tipo, se volvió mucho más fácil y, finalmente, pudo hacer uso de su autoridad sobre los encantamientos. Es una pena, esta armadura no estaba mal, ahora solo se puede usar la espada. Roland se pavoneó hacia donde aterrizó Emerson. Su marco todavía emitía un tinte rojizo que esperaba que todos interpretaran como algún tipo de habilidad de aura. Había habilidades de aspecto similar, por lo que esperaba que las agencias de inteligencia aceptaran esa teoría. Después de levantar su cuerpo, fue recibido por la cara hinchada y la mandíbula rota del Knight Commander. Maldita sea, los de nivel 3 son realmente algo, él todavía está vivo. A pesar de que el hombre estaba completamente desmayado y su cuerpo se había doblado en varios lugares, su HP aún no estaba en cero. Probablemente gracias a los órganos internos avanzados pudo sobrevivir. Eres una desgracia para la casa de Valerian, debería matarte ahora mismo, pero debes pagar por tu transgresión contra Lord Arthur Valerian. Roland miró a Arthur que parecía como si su alma estuviera a punto de abandonar su cuerpo. Tomó un empujón lateral de Mary que estaba en el costado para que él finalmente se diera cuenta de que todo había terminado. Pronto estaba dando órdenes como era propio del líder. Arroja a ese hombre a la mazmorra, refrénalos a todos. Aunque la calidad de los Valerian Knights que llegaron con Emerson era mayor, los hombres de Arthur los superaban en número 4-1.
Ahora que Roland era el vencedor, no tenían forma de salir de esta situación de una sola pieza. Necesitaban rendirse y esperar a que su señor Theodore Valerian respondiera. Al igual que Emerson, tenían valor y podían volver a comprarse. Los daños que se hicieron a la ciudad y al patio tendrían que ser reembolsados por el bando perdedor. No lo creo, en realidad lo hiciste. Solo cumplí con mi deber como su leal caballero, mi señor. Arthur parecía un poco desconcertado por la forma en que Roland seguía actuando. Se habían movido un poco hacia un lado, pero el hombre aún continuaba con su juego de roles caballeresco como si tuviera la intención de continuar con él por más tiempo. ¿Podrías dejar de hablar así? ¿Qué pasa? ¿Al señor no le gusta este tipo de trato? No fue lo suficientemente convincente, debería haberme inclinado unas cuantas veces más. Eso me gusta más, pero tal vez podrías comenzar a explicarte. Ya veo, mira esto. Esto es... La mano derecha de Roland estaba desprovista de su habitual guantelete de caballero, ya que había sido destrozado en la última parte de su batalla. En cambio, en su lado izquierdo, presentó un pequeño holograma. En él, Arthur pudo ver la traición de Emerson que había sido registrada. Es una grabación del duelo, tuve que exagerar un poco pero con esto nadie podrá negar que Emerson fue el responsable de todo. Waylander es un genio. La sonrisa de Arthur no se pudo ocultar mientras miraba la grabación mágica. Roland había preparado todo este lugar con torretas rúnicas y cámaras golémicas. El primero pudo almacenar una cantidad limitada de imágenes que había estado grabando desde su llegada aquí. Se podría probar fácilmente que la grabación no fue atenuada si acudían a los tribunales. Con esto, nadie podría acusar a su lado de tirar la primera piedra, todo lo que hicieron aquí estaba justificado. Finalmente, este evento quedó atrás, pero mientras terminó, esto fue solo el comienzo. Ahora que Roland se había proclamado a sí mismo como el caballero principal de Arthur, su vida cambiaría. Más duelos como este eran una posibilidad, pero después de que se corrió la voz de la pérdida de Emerson, no esperaba que muchos caballeros con rango de comandante dispuestos se presentaran. Aunque probablemente no iba a ser desafiado demasiado pronto, era una posibilidad. La armadura rúnica que le había servido durante sus días de nivel 2 había sido destruida en su mayoría. Era un componente esencial de su seguridad y necesitaba ser reemplazado rápidamente por una variante de nivel superior. Teniendo en cuenta que Arthur no tenía varios caballeros comandantes como sus hermanos, necesitaba estar listo. Capítulo 332, charla entre bastardos. Ruido sordo. ¿Usted estaba allí? ¿No esta persona es realmente un Knight Commander? Él estaba, no estoy seguro de que siga comandando mucho. Eso es cierto. Un guardia sonrió mientras miraba al hombre que empujaron a una celda fría. Estaban parados cerca de la puerta de hierro mientras lo escuchaban gruñir. Su cuerpo estaba cubierto de moretones, pero no parecía estar en peligro de perder la vida. ¿Podemos dejarlo allí? ¿Qué pasa si sale? Esta puerta no parece tan resistente y las barras están hechas de metal normal. No se supone que es un titular de clase de nivel 3. Eso es cierto, pero mira esa cosa alrededor de su cuello. ¿Oh, es eso? Sí lo es. No podrá ejercer mucha fuerza con esa cosa alrededor de su cuello. Escuché que los que hacen para personas como él son especiales y no funcionarán a menos que la persona quede inconsciente. ¿Estás seguro de que funciona? ¿Qué pasa si escapa? ¿Cómo se supone que vamos a detener a un comandante de caballeros? ¿Escapará y hará qué? ¿Conseguir que el caballero jefe le golpee el culo de nuevo? Él no hará nada. El guardia que estaba hablando sonrió mientras entraba a la celda. Luego, su bota aterrizó rápidamente en el estómago del prisionero, lo que lo hizo caer hacia un lado con un gemido. «Hey, ¿qué estás haciendo?» «Solo mostrándote que este bastardo no es un problema, solo haz tu trabajo y no dejes que te afecten». El otro guardia miró al hombre golpeado por un momento antes de hacerse a un lado para dejar salir a su compañero de trabajo de la celda. Sabía que el otro guardia tenía mala sangre con estos caballeros de Valerian por algo relacionado con su familiar. Este hombre no fue el único atrapado aquí ya que casi todas las celdas estaban llenas hasta el borde. ¿Qué crees que estás haciendo? Ese es el caballero comandante. Cierra la boca, ya no es un caballero, no después de lo que intentó hacer en ese duelo. Al salir de esta celda los dos guardias escucharon las quejas de los otros caballeros que fueron apresados. Todos ellos esperaban que los nobles hicieran un trato sobre su futuro. Theodore Valerian todavía estaba en una posición más alta, por lo que todos esperaban que los dejaran ir. Cállate, el Knight Commander solo. Justo lo
Trató de apuñalar a Sir por la espalda. Wayland obtuvo lo que le corresponde. Tú también deberías verlo, nuestro Knight Commander podría no ser tan indulgente cuando te escuche poniéndote de su lado. ... Los caballeros encarcelados se quedaron en silencio en el momento en que se mencionó al aterrador Knight Commander que presenciaron luchando contra Emerson. Todavía no sabían qué hacer con el duelo que presenciaron afuera. Al principio, parecía que su comandante saldría con una victoria fácil, pero luego se convirtió rápidamente en carne picada. Era como si este señor Wayland solo había estado jugando con él antes de tomárselo en serio al final. Es lo que pensaba. El guardia ruidoso solo se rió mientras dejaba el nivel de la mazmorra con su compañero. El otro guardia permaneció en silencio porque realmente no sabía qué decir. Oye, ¿estás seguro de que deberías estar hablando de Sir Wayland así? No recuerdo que se supiera mucho de él. ¿Qué pasa si lo escucha y nos castigan? No te preocupes por eso, cuanto más le teman, más fácil será el trabajo para nosotros. Ahora que tenemos nuestro propio Knight Commander, las cosas cambiarán por aquí. Supongo que sí. Los dos guardias se enderezaron mientras caminaban fuera de la mazmorra. Al menos en sus mentes, había mucho significado detrás de conseguir un Knight de nivel 3 adecuado en su ciudad. Aumentó su prestigio y sentó un precedente para el futuro. No sería extraño si adquirieran más personal de nivel 3 y regimientos de caballeros para reforzar sus fuerzas. Con ellos alrededor, ya no tendrían que temer por sus vidas, finalmente tenían un gran escudo para protegerlos de cualquier titular de clase de nivel 3 rebelde. ¿Soy responsable de esos guardias ahora? Roland miró a un guardia ruidoso en particular que antagonizaba a los nuevos prisioneros y lanzaba su nombre como un escudo. Esto lo logró a través de unos ojos golémicos que se colocaron alrededor de la mazmorra. Anteriormente equipó muchas áreas con estos dispositivos rúnicos a pedido de Arthur. El joven noble estaba fascinado con ellos, ya que le permitieron escuchar muchas conversaciones interesantes como esta. Gracias a sus diversas habilidades rúnicas, por supuesto, podía acceder a la red y escuchar también. Espero que esos idiotas no empiecen a dar su peso y se metan en peleas con soldados de otras ciudades. Wayland, ¿pasa algo malo? Oh no, no es nada, ¿dónde estábamos otra vez? Oh, solo estábamos hablando de mi hermano mayor y el caballero que envió, pero lo que es más importante, ¿podrías explicarme otra cosa? ¿Qué cosa? Bueno, Wayland, ¿quién eres realmente? No quería preguntar, pero ahora que ha llegado a esto, creo que me deben una explicación. Roland estaba en la oficina de Arthur junto con Mary y los otros dos caballeros estacionados afuera. Después de que derrotó a Emerson, la noticia comenzó a extenderse como un incendio forestal. Casi todos ahora sabían que él era un titular de clase de nivel 3 y un caballero principal de esta propiedad. Si bien esto fue algo bueno para Arthur, ya que había ganado un aliado poderoso, para Roland no fue un intercambio tan bueno. En primer lugar, sería responsable de la seguridad de Arthur a partir de ese momento. Esto podría obligarlo a actuar como guardaespaldas si por alguna razón su nuevo señor decidiera abandonar la ciudad o tener una conversación con alguien poderoso. De alguna manera lo ató a este hombre y a la ciudad aún más, ya que se esperaba que fuera su mano derecha. Afortunadamente, en realidad no firmaron ningún contrato sobre este tema ni estaba bajo algún tipo de juramento caballeresco. Si las cosas se ponían feas, todavía era posible que él saliera. El título de caballero principal era especial, por lo que no se esperaba que siguiera completamente el código de conducta caballeresco. Entonces, si algo le sucediera a Arthur bajo su cuidado, simplemente sería considerado un caballero caído en desgracia que permitió que su señor muriera. Su título sería despojado de él y su buen nombre sería empañado, pero esto estaba bien ya que no le importaban esas cosas. Tal vez lo seas. Si vamos a continuar con esto, es posible que merezca saber. Ahora que se trataba de esto, necesitaba tener una larga conversación con su nuevo señor. No tenía la intención de ser un caballero sin sentido que solo realizaba todo lo que un noble le pedía. La única razón por la que se batió en duelo con Emerson fue para tener una razón para matar a esos caballeros que lastimaron a Elodia y casi matan a Agni. Necesitaba crear un límite para esta alianza que quizás en el futuro abandonaría. Antes de eso, primero tengo que preguntarte, ¿realmente tienes la intención de convertirte en el heredero del título de duque? Porque no estoy seguro de si ese es un sueño factible. No deseo ese título, pero debido a algunas circunstancias, necesito participar en el proceso de sucesión. Roland asintió con la cabeza mientras miraba a los ojos de Arthur.
No parecía que el joven estuviera mintiendo y probablemente así fuera. Si realmente pensara que tenía la oportunidad de llegar a la cima, Roland lo consideraría loco. La única forma real de que un bastardo se convirtiera en el heredero principal era hacer que los demás perecieran. Incluso si los otros candidatos fueran muy incompetentes, su sangre solo tenía este peso. No es nada nefasto, ¿verdad? Déjame aclarar esto, no mataré por ti. No, no es nada de eso, es bastante simple, solo necesito ganar una apuesta. ¿Una apuesta? Sí, para esto necesito acumular suficiente poder hasta una fecha determinada. Probablemente tendré que explicarte algunas cosas, mi caballero principal. Tendrás que realizar algunas tareas nuevas a partir de ahora. Arthur asintió mientras sonreía. Roland quería presionar más pero no estaba realmente interesado en el razonamiento detrás de los movimientos del noble. Le bastaba saber que en realidad no aspiraba al título. Esta disputa de los hijos probablemente también continuaría por un tiempo. El mayor ni siquiera tenía 30 años y su padre probablemente no renunciaría a su puesto en un futuro previsible. Había suficiente margen de maniobra para salir de esta situación, ya que aunque había sido nombrado caballero principal, su puesto no estaba escrito en piedra. Era posible transferir el título más tarde a otra persona a través de varios medios y cruzaría ese puente cuando llegara el momento. Nuevos deberes, cierto, todavía tengo mucho trabajo por hacer en mi taller, así que tendré que pedirte que transfieras la mayoría de esos deberes a esos otros dos caballeros que están parados afuera. Entiendo, está bien, pero tendré que pedir su asistencia si algo como lo de hoy vuelve a suceder. Por supuesto, eso está bien. Ahora bien, Sir Ayland, ¿quién es usted? Roland pensó en este tema antes de venir aquí. Que se mencionara su nombre real no era algo que le gustara hacer, pero también estaba cansado de esconderse. Teniendo en cuenta que su padre tenía algún tipo de respaldo, su nombre tenía algo de peso y podría actuar como un escudo más adelante. Arthur no parecía alguien que balbuceara su secreto ni tenía realmente una razón para hacerlo. ¿Has oído hablar de Barón Arden, Wentworth Arden? ¿El Barón Arden? Ese nombre me suena familiar. Arthur comenzó a rascarse la barbilla mientras miraba por la ventana. Después de unos segundos, sus ojos se abrieron de par en par al recordar haber escuchado este noble nombre antes. Guay. ¿Te refieres al Lobo Plateado, uno de los héroes de la guerra anterior? Veo que lo conoces, era tan famoso. ¿Quién no conocería la historia del Lobo Plateado, el hombre que a través de su coraje ascendió a la nobleza? Recuerdo haber leído algunos registros antiguos que mencionaban algunas de sus historias, como aquella en la que cayó como uno de los caballeros comandantes del imperio en combate singular. Ah, sí, algo así sucedió. Roland asintió mientras Arthur comenzaba a sonreír y enumerar algunas de las hazañas de su padre. Fue un poco sorprendente ver que la familia Barón era tan conocida aquí. Sin embargo, no parecía que supiera nada más sobre él además de algunas viejas historias de guerra. Entonces, ¿cómo estás relacionado con el Barón Arden? ¿Eres suyo? Sí, soy uno de sus bastardos. Oh. En el momento en que Roland mencionó su relación con su padre, la sonrisa de Arthur se puso patas arriba. El joven aquí estaba en una situación similar pero sus motivos eran inversos. Roland quería mantenerse lo más lejos posible de su padre hasta el punto de esconderse en una ciudad remota como Arbroath. Por otro lado, Arthur deseaba mostrar sus habilidades y demostrarle algo a su desdeñoso padre. Jaja, esto es genial. ¿Es genial? Sí, ¿no lo ves? Dos bastardos trabajando juntos. Esto debe haber sido el destino. Destino. Para sorpresa de Roland, la expresión solemne de Arthur se desvaneció rápidamente y comenzó a reír. Toda la situación era bastante peculiar ya que ambos eran hijos bastardos de nobles famosos. Uno era un duque influyente que todos los nobles conocían en el reino. El otro era un viejo héroe de guerra cuyos actos lo convirtieron en una leyenda viviente. Solaria debe tener sentido del humor si dejó que los dos nos encontráramos así, pero no me disgusta esto. Permíteme volver a presentarme ante ti, mi amigo, Arthur Valerian, encantado de conocerte. Tanto Arthur como Roland estaban sentados uno frente al otro en este intercambio. El noble se levantó de su asiento para inclinarse hacia adelante con una mano extendida. Roland miró esta mano por un momento antes de decidir agarrarla. Roland Arden. Rolando. Me gusta. Gracias, pero. Lo sé, señor Ayland. Los dos se sonrieron mientras Mary finalmente decidió entrometerse en la conversación. En su mano, sostenía una botella de un vino caro. Ahora que los dos señores se han convertido en mejores amigos, ¿te gustaría beber un poco de vino?
La cosecha de este es bastante agradable. Lo siento, en realidad ya no bebo. Roland respondió rápidamente, ya que había desarrollado un desdén por beber bebidas llenas de alcohol después de algunos incidentes en su pasado. Con lo paranoico que era sobre todo, quería mantener la mente despejada y además no envenenarse al comer alimentos que no había examinado previamente. Bueno, ahora que nos presentamos nuevamente, creo que debemos discutir el futuro de nuestra nueva asociación. ¿Camaradería? Sí, para ser honesto, no creo que pueda ofrecerte tanto a cambio, ni siquiera estoy seguro de estar en posición de hacer alguna demanda. Roland estaba un poco sorprendido por cómo estaba actuando Arthur ahora. Después de revelar su verdadero nombre y posición, el noble se volvió aún más casual con él. Era cierto que Arthur probablemente no tendría mucho que ofrecerle, pero este no era el momento para bromear al respecto. Normalmente, esperaba que comenzara otro trato entre los dos y tal vez incluso que se formara un nuevo contrato. Sin embargo, era como si Arthur lo estuviera considerando un amigo o algo parecido. Pensé que eras mejor en el trueque. Primero, creo que deberíamos tener al menos una semana antes de que Theodore reaccione, es decir, si realmente hace algo en primer lugar. Somos de la misma opinión, él podría abandonar a Emerson para no ser responsable de este incidente. Sí, me temo que podría ir con esa opción. Los dos asintieron el uno al otro, ya que no estaba escrito en piedra que Theodore pagaría por las dudas de Emerson. Podría anunciar que su Knight Commander estaba actuando por su propia cuenta y que no tenía nada que ver con eso. Eso sería problemático, podría negarse a pagar la compensación a deuda e incluso exigir que liberemos a los caballeros que solo estaban siguiendo órdenes, pero creo que tu pequeño, ¿cómo lo llamaste, grabando? Podría ayudarnos. Sí, incluso si pudiera denunciar a Emerson por su mala conducta, la gente lo verá como su culpa por contratar a un hombre así. MHM. Theodore seguía siendo la persona que contrató a Emerson y le dio un lugar dentro de Valerian Knights. Si la grabación de este caballero se diera a conocer donde intentó apuñalar por la espalda a su oponente después de rendirse, entonces el nombre de Theodore sería arrastrado junto con ella. Los nobles eran una especie de reflejo del personal que contrataron y entrenaron. Se convertiría en el hazmerreír por permitir que un hombre así trabajara en una posición tan alta. ¿Te pondrás en contacto con tu hermano y se lo explicarás? Ah, ni siquiera quiero pensar en eso, pero tiene que hacerse. Puedo ayudarte a reproducir la grabación, podemos hacerlo ahora antes de que me vaya. Ahora que... Creo que esto puede esperar, necesito hacer algunos preparativos. ¿Qué tal si hablamos de otra cosa, como expandir la orden de los caballeros? Ahora que hay un caballero principal. Roland no siguió insistiendo en el tema cuando vio que Arthur parecía incómodo. No era extraño considerando que Theodore era el segundo hijo y una figura prominente en la casa de Valerian. Era posible que Arthur recibiera una buena cantidad de acoso cuando era más joven. Sentirse incómodo al enfrentarse a un enemigo así era comprensible. Supongo que podemos hacer eso más tarde, te dejaré el reclutamiento a ti, realmente no he sido entrenado anteriormente como caballero, sería mejor dejar que alguien más realice esta tarea. Ya veo, prepararé un discurso para ti entonces, estoy seguro de que a los soldados actuales les encantará escuchar a su nuevo Knight Commander. ¿Un discurso? Sí, eso podría levantar la moral. Oh. ¿Estás bien con eso? ¿Por qué no debería? Arthur estaba un poco confundido porque Roland accedió a realizar un discurso frente a los otros soldados y candidatos a caballero. Normalmente parecía alguien a quien no le gustaba realizar tales tareas. Sin embargo, después de la estadía de Roland en la prueba de nivel 3, se había dado cuenta de alguna manera de las formas de administrar un reino. Como Knight Commander, necesitaba realizar algunas tareas que normalmente trataría de evitar como la peste. ¿Estás lleno de sorpresas o la persona anterior era solo un acto? Algo como eso. Los dos asintieron y continuaron discutiendo algunos temas relacionados con Albrook. También se mencionaron los aventureros de platino que Arthur estaba tratando de reclutar y tal vez ahora podrían unirse a su lado. Había mucho trabajo por hacer y muchos ojos apuntarían ahora en su dirección. Mucho trabajo esperaba a Roland en el futuro, pero primero, necesitaba volver a su taller. Ahora que el problema con los caballeros estaba resuelto, necesitaba volver a casa. Allí Agni junto con Elodie aún lo estaban esperando. Con potencialmente más enemigos en el horizonte, necesitaba volver a ser más fuerte. Su poder estaba por encima del Knight Commander promedio, pero eso no significaba que pudiera relajarse.
Con el respaldo de Arthur y la nueva mazmorra llena de grandes cantidades de materiales, se volvería más fuerte, lo suficientemente fuerte como para tomar su destino en sus propias manos. No había vuelta atrás ahora que había llegado una nueva era para él. Probablemente traería muchas pruebas y tribulaciones y solo podría enfrentarlas de frente. Esconderse ya no era una opción, un momento en el que necesitaría tomar la ofensiva nuevamente podría estar a la vuelta de la esquina y necesitaba estar listo. Puede que me falten algunas cosas, pero no puedo esperar más, necesito hacer un nuevo set antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 333, Noble infeliz. Mi señor. Te dije que no quería que me molestaras, Reginald. Espero por tu bien que tengas una buena razón para esto. Mis más sinceras disculpas, pero los Cuervos Negros han enviado un informe de emergencia. ¿Una emergencia? ¿Podría Julius estar planeando algo? No puede ser Iván, así que debería serlo, Tybalt. Es de la región de Fauland, mi señor. ¿De ese bastardo? ¿Le pasó algo a Emerson? Solo dame el informe. Sí, mi señor. El mayordomo entró pavoneándose mientras sostenía una carta con un sello de cuervo. Esta vez fue un poco diferente ya que en lugar de ser negro, tenía un color ligeramente carmesí. Theodore Valerian, el maestro de este lugar, comenzó a revisar la escritura. Sus ojos recorrieron las letras con prisa ya que no podía creer lo que decía la carta. Muy pronto, toda la hoja de papel se convirtió en un desastre desmoronado que arrojó a la chimenea cercana. ¿Cómo se las arregló para fallar? Era tan incompetente. ¿Había alguna variable? No, esto no tiene sentido. ¿Quién es este caballero desconocido? ¿Podría ese bastardo estar trabajando con uno de ellos? El hombre se recostó en su silla mientras pensaba. Muchas cosas no tenían sentido para él, la principal era que Arthur había adquirido un caballero principal que estaba por encima de Emerson en fuerza. A pesar de que había fallado, su derrota no debería haber sido tan fácil, un aventurero platino regular no habría sido capaz de lograr esta tarea. ¿Han reunido los Ravens más información? ¿Ese bastardo dijo algo? Todavía no, mi señor, estamos esperando sus demandas, muchos de nuestros caballeros han sido detenidos, pero no se nos ha presentado ningún precio. Sería antiestético contactarlos primero, así que espera. ¿Debería contactar al contador? Hazlo. El hombre se recostó en su silla mientras intentaba continuamente averiguar quién estaba realmente detrás de todo esto. No tenía sentido que su hermano menor pudiera lograr algo como esto. Tenía que haber alguien que lo respaldara y sus hermanos eran la fuente obvia de eso. Había que mantener su imagen de líder honorable. A pesar de que quería dejar que cada uno de esos caballeros se pudriera, sería una mancha en su nombre. Después de leer el informe parecía que el duelo estaba justificado, pero siempre podía intentar negar esas afirmaciones. Antes de tomar una decisión necesitaba más información. Theodore no era alguien apresurado, ahora que aparecía una variable era hora de dar un paso atrás. Haz que los cuervos vigilen a Albrook, quiero saber si alguno de mis hermanos entró en contacto con ese bastardo, no me importa si tienes que buscar en la casa principal alguna prueba, podrían haber estado trabajando juntos desde el principio. Sí, mi señor. El mayordomo asintió mientras escuchaba las órdenes. Sus ojos miraron al hombre frente a él que continuaba lanzando órdenes lentas. Cada vez que se tomó un poco de tiempo para pensar en sus palabras habladas y se mantuvo en calma. Su constitución no era demasiado grande ni demasiado pequeña y sus rasgos faciales se consideraban bastante atractivos como todos sus hermanos. Su naturaleza de actuar solo dentro de sus posibilidades y si la información que recopilaba se lo permitía, lo había llevado tan lejos. El mayordomo ya podía verlo tratando de predecir algunos movimientos por delante del oponente desconocido para descifrar el rompecabezas que se le presentó. Si bien la precaución que mostró fue el enfoque más seguro, a veces le impidió lograr un gran avance. Pronto el hombre se fue con una lista de órdenes a cumplir. Con una mazmorra de rango B escapando de su alcance, este problema se estaba volviendo más grande de lo que cualquiera de ellos esperaba. Ahora, con la amenaza de que uno de los otros hermanos se involucrara, no había mucho tiempo que perder. Sin embargo, antes de que se pudiera hacer un informe completo, no vio a su maestro haciendo una reaparición agresiva. Eso aclara las cosas con Arthur, pero ahora que... Roland se dirigía a casa después de destripar a Emerson en el duelo sancionado. Su conversación con Arthur también terminó y lo único que quería hacer ahora era volver a casa. A pesar de que se decía que los aventureros de platino llegarían pronto, esto ya no era su preocupación. Se había ido a toda prisa, así que ahora lo único que tenía en mente era la gente en casa.
Su vieja armadura había sido destrozada en la pelea no por su oponente sino por sus propias runas. Solo ahora, después de la prueba de batalla en vivo, tenía suficientes datos para su habilidad reensamblaje rápido de máquinas. Ahora estaba claro para él que no era ilimitado y cuanto más se usaba, más de la creación se perdía. Cada vez que recreaba su armadura, se perdían algunos de los materiales. Al final, no quedó nada que restaurar ya que las conexiones entre las moléculas que mantenían unidas las estructuras se destruyeron por completo. Al menos subió mucho de nivel. Rapid Machine Reassembly había sido la última habilidad que recibió de su clase de ingeniero rúnico. En este momento había alcanzado el nivel 8 y estaba cerca de alcanzar el máximo. Todavía era una habilidad de nivel 2 que se había usado varias veces en equipos de alto grado, como los golems y su armadura. La restauración de tantos componentes rúnicos complicados durante el combate aumentó el potencial de nivelación de la habilidad. Me pregunto si se actualizará una nueva habilidad después del nivel 9. No estaba seguro de si esto era posible, pero si su clase de Overlord era lo suficientemente prestigiosa, había una posibilidad. Era un hecho que todas las habilidades que obtuvo como señor de los herreros rúnicos podrían convertirse en versiones superiores de nivel 3, ya que la clase era una mejora directa de la anterior. Teniendo en cuenta que la clase Overlord era una clase de prestigio por encima de los gustos de Master Runesmith, existía la posibilidad de que también estuviera por encima de un Master Rune Engineer de nivel 3. Habría sido una bendición si este fuera el caso, ya que podría verse usando mucho esta habilidad en el futuro. ¡Au! ¿Eh? Mientras estaba inmerso en sus pensamientos, escuchó un aullido familiar. Su casa aún estaba fuera de la vista y cubierta por árboles. Esto no impidió que su fatídico compañero saliera corriendo a saludarlo. La vista del lobo rubí que tuvo un roce con la muerte trajo una sonrisa a su rostro. Agni, ¿te sientes mejor? ¡Guau! El sabueso rubí se apresuró a saltar a los brazos de su amo. Cualquier persona normal tendría su cuerpo volando hacia atrás en la dirección opuesta debido al peso y al impulso. Roland con sus estadísticas actuales era como una pared de ladrillos, pero para facilitarle las cosas a su lobo herido, decidió rodar con él y aterrizó de espaldas. Oye, deja de lamerme la cara. Worf. Roland respondió al aluvión de lametones que venían hacia él. El casco que solía usar se había deformado hasta el punto de quitárselo. Esto le dio a Agni la oportunidad perfecta para babearse por toda la cara. Normalmente ya lo habría empujado, pero después de ver a Agni casi morir, lo había ablandado. Está bien, eso es suficiente ahora. Sin embargo, después de darle un poco de libertad a su lobo, su rostro se había empapado de baba. Muy pronto se encontró empujando al lobo demasiado entusiasta y al mismo tiempo notando que no venía solo. Justo detrás de él había una persona con orejas alargadas que se apresuró a darle un grito. Wayland, ¿eres tú? ¿Lobelia? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres decir? Escuché lo que pasó y corrí. Ahora que veo tu rostro, le queda a un caballero. Entonces tú sabes. Por supuesto. Lobelia sonrió mientras le daba a Roland un pulgar hacia arriba. Ella era parte del gremio de ladrones por lo que no era extraño que ya supiera la noticia. Algo así como un caballero principal que aparece de la nada se habría extendido bastante rápido. Todas las compañías clandestinas que vendían información se apresurarían a informar a sus patrocinadores de este evento. El nombre de Wayland de Runesmith ahora se cambiaría a Wayland de Agni's. Por un momento consideró darse a sí mismo una segunda identidad secreta. Durante la debacle, su rostro estaba cubierto por su casco. Podría haber sido posible seguir siendo un artesano de día y un caballero de noche siempre y cuando no mostrara su rostro. Sin embargo, tuvo que tirar esa idea por la ventana rápidamente. En primer lugar, habría un problema en justificar el duelo. La escritura de la tierra todavía estaba a su nombre original. Era posible falsificar los registros con el nombre de Arthur, pero era peligroso. Si algún espía lograba averiguarlo, Theodore tendría una excusa para tomar represalias. Luego, también como caballero, necesitaba seguir ciertos estándares. A veces, quitarse el casco ante un noble era obligatorio. Tarde o temprano su identidad sería expuesta por lo que renunció a esa idea. En cambio, decidió concentrarse en volverse más fuerte y descubrir su posición dentro de este mundo. Ahora que lo pienso, ¿en quién puedo confiar realmente aquí? Después de pasar más de un año de guerra, su visión del mundo había cambiado. El juicio le mostró que al adentrarse en el mundo de la nobleza y el liderazgo uno tenía que conocer a sus aliados. Iría a un mundo nuevo lleno de subterfugios, planes y mentirosos.
Esto era lo que esperaba evitar después de tener que pasar 5 años de niño en la casa Arden. Incluso hasta el día de hoy estaba convencido de que alguien había enviado a ese soldado para matarlo. Debería hacer una lista. Lobelia aquí comenzó a luchar con Agni mientras los dos regresaban a su casa. En el camino, comenzaron a discutir el evento que ocurrió. Así que no se sabe mucho todavía, eso es bueno. ¿Puedo hacerte una pregunta? Oh. Pregunta. ¿Alguna vez has pensado en expandirte a un campo de trabajo diferente? ¿Campo diferente? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, uno que no involucre a la clandestinidad, algo que sea más legítimo. Si estás preguntando esto, debes tener algo en mente. Roland asintió a Lobelia ya que la consideraba algo confiable. Al menos mientras estuviera asociado con su hermana mayor, Elodía, la semielfa probablemente nunca haría nada precipitado. Era una rastreadora experimentada y tenía algunas conexiones. Este fue un excelente conjunto de habilidades para ser parte de la red de inteligencia de un noble. Mary, que era la doncella de Arthur, probablemente era la líder si tal grupo existiera en las filas de Arthur. Si pudiera hacer que Lobelia cambiara de trabajo y trabajara junto con la criada de los gatos, entonces tendría a alguien adentro. Arthur era una cosa, pero Mary parecía el tipo de persona que lo empujaría por una cornisa si le permitiera a su señor lograr su misión. Su puesto venía con muchas responsabilidades, pero también contenía algunas ventajas. Ahora estaba en una posición similar a la del caballero comandante Emerson, quien tenía su propio batallón de soldados. Incluso le fue posible liderar a miles de hombres como en el juicio que terminó. Tener algunas personas capaces de su lado era primordial para su supervivencia. Sería extraño que algunos de los nuevos soldados que reclutan fueran espías plantados. También existía la posibilidad de que ya se estuvieran preparando sobornos o que alguien ya fuera del campo enemigo. Sí, sé que no te gustan los nobles, pero creo que encajarás bien. ¿Quieres que trabaje para ese noble? Pero no soy un caballero. No es necesario que seas un caballero, serías parte de la unidad oculta. O, un asesino. Bueno, cerca, pero no del todo. Lobelia pareció interesada por un momento, pero su imaginación volaba por todos lados. Debió haber escuchado todo tipo de rumores de nobles que tenían escuadrones de asesinos listos para rebanar las gargantas de su competencia. Si bien esto no estaba tan mal, no planeaba ponerla en ese tipo de posición a menos que ella realmente eligiera esa vida. Deberíamos discutir los detalles más tarde, tal vez traer a ese idiota también, podría encontrarle un lugar en alguna parte. Incluso él. ¿Qué estás planeando? Todavía no estoy seguro. Roland hizo una pausa por un momento cuando finalmente llegaron a su casa y fueron recibidos por Elodía y Bernir. Los dos se veían bien pero preocupados. La información sobre su duelo probablemente había llegado a este lugar si Lobelia estaba aquí, así que no necesitaría explicarles tanto. ¿Esto me convierte en un escudero ahora? En realidad podría, tal vez debería hacerte una espada y una armadura adecuadas. Más despacio jefe, solo estaba bromeando, ni siquiera puedo montar a caballo. Bernir comenzó a sudar después de que Roland aceptara la broma. En realidad, necesitaría contratar a un escudero, por lo que tener a Bernir haciendo el trabajo en su lugar no sería tan mala idea. Obligarlo a ir a fiestas y casas nobles probablemente hubiera sido divertido, pero probablemente era mejor dejarlo quedarse en el taller como su mano derecha. Ahora que formaba parte del séquito de Arthur, algunos viajes fuera de la ciudad eran una posibilidad. Al igual que Emerson se había aventurado afuera para encargarse de las cosas, se le podría ordenar que hiciera lo mismo. Estoy seguro de que podríamos enseñarte eventualmente. Me siento estúpido por preocuparme por ti. Mientras se burlaba de Bernir, un dedo se abrió camino hacia su costado. Elodía estaba allí negando con la cabeza a Roland, que estaba actuando como un adolescente. Pronto todos ellos se dirigieron a su casa para discutir algunas cosas. Ahora que se había convertido en el caballero principal, necesitaba explicar cómo cambiarían las cosas. Lo siento por eso, pero tenemos que hablar sobre lo que va a pasar. Como ya escucharon, me he convertido en un caballero. Después de una pequeña charla, reunió a todos los que estaban alrededor para una pequeña reunión estratégica. Si bien había decidido aceptar el puesto de caballero principal, esto no significaba que todos aquí tenían que aceptarlo. Incluso la oferta de trabajo que le entregó a Lobelia fue un tiro en la oscuridad, ya que no estaba seguro de si ella lo consideraría. Esta fue una decisión que tomé, entenderé si deseas evitar cualquier cosa que involucre a los nobles. ¿Qué estás tratando de decir?
Elodía preguntó mientras parecía un poco enojada por lo que Roland estaba insinuando. Estoy diciendo que algo como lo que sucedió hoy podría suceder más tarde y entendería si deseas irte. La habitación solo contenía a Bernir, Lobelia, Elodía y Agli. Realmente no había tanta gente que él conociera o apreciara tanto. Bernir y Elodía eran los dos más cercanos a él y si decidían que se había vuelto demasiado peligroso para ellos, estaría bien con eso. ¿Qué estás diciendo? ¡Guau! No pasó ni un segundo cuando recibió una patada en la espinilla de Elodía. Sin embargo, lo único que había sufrido daño era el mismo pie que lo pateó ya que su cuerpo se había vuelto demasiado robusto. Esa es una pregunta estúpida, si quisiera irme, ya me habría ido. Se movió un poco después de que su dedo gordo recibió la peor parte del ataque. Bernir fue el segundo en hablar mientras reía alegremente. Nunca me gustaron los nobles, pero si eres tú, jefe, puedo hacer una excepción. También quiero ver la mirada en las caras de esos bastardos sindicales jeje. Podía ver a su asistente riéndose y tramando algo que involucraba a los otros enanos. Teniendo en cuenta que ahora era un Knig Commander, los enanos tendrían que temerle. Anteriormente podrían haber boicoteado fácilmente a alguien como él, ya que era visto como un plebeyo. Ahora estarían escupiendo directamente a la casa de Valerian si intentaran lo mismo. Bueno, también puedes contar conmigo, incluso podría pensar en esa oferta. Lobelia, por otro lado, se encogió de hombros ya que no estaba muy convencida de todo el asunto. Su participación fue bastante pequeña ya que su única preocupación era que su hermana fuera golpeada por Valerian Knights. Ahora que este caballero ya estaba muerto, no había mucho que hacer por ella. Roland asintió mientras discutía algunas otras cosas con el grupo. Uno de ellos involucró traer un Valerian Crest de mejor apariencia y colgarlo afuera. Con eso allí, todos lo pensarían dos veces antes de causar más problemas. Necesito que todos se vuelvan más fuertes, esa área aún puede usarse para nivelar el poder, ya tenía un plan en su cabeza para obtener más poder para algunos de sus nuevos asociados. La primera sería Mary, quien probablemente se convertiría en un buen activo en el futuro. Con algunas de las viejas herramientas que necesitaba revisar, no sería difícil llevarla al nivel 150. Sin embargo, antes de que eso comenzara, su próximo movimiento implicaría elaborar un esquema para su creación más reciente. Puede que no tenga mucho tiempo para esto, pero no tengo que hacer todas las partes a la vez. Capítulo 334, Fundición de Mitril. Nunca es fácil. Si algo llega fácil, nunca dura mucho, eso es lo que solía decir mi ma. Supongo que ella tenía razón. Bueno, iré a buscar las cosas de la lista jefe, hasta luego. Roland asintió a Bernir mientras miraba un esquema que colgó en una tabla de madera. Era principalmente un boceto del producto final que sería su armadura. Ayer se quedó despierto la mitad de la noche solo para sobrevivir. Después de su batalla con Emerson, descubrió algunas fallas en el diseño inicial que se le ocurrió antes de la batalla. Después de activar sus habilidades Overlord Smith y Mana Overflow, reconoció un problema. Incluso el mitril rojo tiene un límite, no tomé en cuenta el maná caótico que me da esa habilidad, entonces si combino ambos a la vez, ¿esto sucede? En la mesa que tenía delante había un plato delgado hecho de metal rojo. Era la aleación que pretendía utilizar para su nueva creación. Estaba hecho principalmente del mineral de mitrilo rojo que extrajo lentamente del área de la mazmorra. Otro aditivo era el éter, que reducía la durabilidad contra los ataques físicos, pero permitía que fuera más resistente a las runas. En el plato, había una runa de nivel 3 inscrita que contenía el hechizo de levitación que estudió previamente. Cuando lo activó, la pequeña placa rectangular comenzó a moverse lentamente en el aire mientras la runa brillaba. Al examinar el proceso, pudo ver que el metal estaba dejando fluir el maná excepcionalmente bien, casi no había ningún efecto de deterioro del que hablar. Parecía estar bien cuando tomaba su maná a través de su habilidad de región rúnica que le permitía activar runas desde lejos. La siguiente parte de la prueba fue activar la habilidad Mana Overflow que generó un tono azul sobre su cuerpo y agregó arcos de rayos azules. Esto sacudió ligeramente la placa y pudo ver que el metal estaba teniendo más dificultades para contener la carga. Luego, para la última parte de esta prueba para confirmar su miedo, activó la habilidad Overlord Smiths. Produjo una aura roja que, junto con la luz azul de la habilidad Mana Overflow, volvió todo púrpura. Si el color llamativo de combinar estas dos habilidades fuera el único inconveniente, estaría bien, pero ese no era el problema principal. El plato que previamente flotaba suavemente en el aire comenzó a moverse mientras brillaba de color púrpura.
Esto no era algo que se suponía que debía hacer, el caótico patrón de maná que provenía de su habilidad Overlord estaba interfiriendo con los componentes rúnicos. Al revisar todo con todas las habilidades y sentidos que desarrolló, pudo ver el problema. Este maná rojo es muy inestable, el patrón de maná cambia constantemente y hace que todos los componentes se vuelvan locos. Incluso si solo está temblando levemente, podría crear un problema mayor en una estructura más complicada. Esta nueva habilidad era difícil de controlar y podía causar estragos en su nueva armadura, que estaría compuesta por runas más grandes. Si durante una batalla intenta crear un escudo defensivo y este maná caótico provoca un error, muy bien podría morir. Mana Overflow, por otro lado, era mucho más estable por sí mismo, pero cuando se combinaron las dos habilidades, también mejoró el efecto de deterioro. La delgada placa de mitrilo rojo comenzaba lentamente a emitir algo de humo a medida que continuaba la neblina púrpura. Esta fue la segunda prueba que realizó ahora usando ambas habilidades. Overlord Smith usado por sí solo era un poco menos dañino para la estructura, pero sería una pena si no pudiera usarlos a la vez. Tal vez tenga que hacer la armadura mucho más gruesa de lo que esperaba. La forma más fácil de aliviar este problema era agregar algo de volumen a la situación. Debajo de la placa flotante, había otro elemento metálico que parecía un cubo. Tenía algo de grosor y también estaba equipado con el mismo hechizo de levitación. Antes de que sus habilidades se agotaran, activó esta pieza para que flotara. Gracias al espesor, parte de ese maná rojo caótico estaba contenido mejor y el nerviosismo se había detenido. Pero, ¿es esta la única salida? Después de terminar con la prueba, miró la armadura colocada en el tablero. Si sus cálculos fueran correctos, la cosa pesaría más del triple que su creación anterior. Esto podría aliviarse con las estadísticas mejoradas que recibió de su ascensión al nivel 3. Todavía perdería algo de velocidad, pero la masa añadida también lo haría más difícil de derribar. Teniendo en cuenta que todavía era más un combatiente a distancia, esto estaba bien. El aspecto del peso realmente no debería ser un problema si puedo usar esas habilidades, todas mis estadísticas aumentarán aún más y luego también está el hechizo de levitación. Si fuera otra persona, entonces el peso podría considerarse un problema. Lentamente cansaría a cualquiera y afectaría la resistencia de la persona que lo estaba usando. Roland, por otro lado, tenía algunos medios mágicos para aliviar este problema. Ese hechizo en particular podría usarse para disminuir el peso y podría usarse de manera similar a un hechizo de pulido. Con algunas modificaciones, podría reducir el peso en un 50% sin afectar el metal en absoluto. Un traje hecho a medida para mí y basura para todos los demás, creo que esto es probablemente lo mejor que se me ocurre. Probablemente nadie más estaría dispuesto a usar este tipo de armadura. Era demasiado pesado para los magos, que en realidad podían utilizar los hechizos rúnicos, y los guerreros rápidamente obtendrían una migraña después de usar incluso uno de esos hechizos. Era algo que solo él podría controlar y esto puso una sonrisa en su rostro. Realmente ya no necesitaré los cañones de los hombros, lo que ahorrará algo de espacio, pero también puedo hacerlos desmontables. Anteriormente, cuando estaba luchando contra Emerson, decidió arrancar las armas de fuego montadas en los hombros. Hicieron bien su trabajo, pero ahora que había descubierto el hechizo flotante, los actualizaría a otra cosa. El prototipo que había desarrollado podía fabricarse con la ayuda de metales menores y reemplazarse fácilmente. Al igual que antes, tenía un cubo como base. En cada lado plano de este cubo, existía una runa de propulsión que disparaba un embudo de aire y llamas. En las esquinas del cubo, había un alambre de hierro que subía en un ángulo de 45 grados y luego se enderezaba hacia adelante. Había 4 de estas varillas que sobresalían por un lado y representaban el frente del cubo. Roland esperaba reflejar estos puntos en la parte trasera, pero eso solo complicaría el sistema operativo. Tal como estaban las cosas ahora, necesitaba minimizar el diseño y tomar atajos. Los enemigos que estaban en el horizonte podrían llegar en cualquier momento y aún no tenía una armadura que funcionara. Como base para el sistema de vuelo de este cubo flotante, usó un núcleo de golem. Estaba enterrado dentro de él y había sido copiado de un peculiar monstruo golem. Este tipo había sido una roca flotante con un ojo gigante en el frente. Desde dentro de este ojo, dispararía rayos de energía caliente, muy similar a lo que estaba haciendo con su diseño. Este núcleo había sido uno que había examinado a lo largo de los años y ahora, con sus habilidades de nivel 3, copiar el sistema base y modificarlo no sería tan difícil. Lo que le hubiera llevado meses antes, ahora podría resolverse en unos pocos días.
Gracias a sus múltiples mentes, pudo hacer las matemáticas mientras realizaba el procedimiento de elaboración. Estas cosas reemplazarían los cañones montados en los hombros y se controlarían sin necesidad del hechizo de la mano del mago. Al disparar automáticamente a sus enemigos y evadir ataques al mismo tiempo, eran como pequeños compañeros golem. Cuantos más pueda hacer, mejor. No estaba muy seguro de cuál sería su límite para controlarlos. A pesar de que serían golems en pleno funcionamiento, necesitaría su habilidad mental múltiple para seguir brindándoles información. Cuantos más se hacían, más poder mental necesitaba renunciar. Con sus habilidades actuales, era mejor hacer muchos golems más pequeños para mejorar su estilo de lucha. Otros creadores de golem generalmente se concentraron en crear la mejor creación golem que pudieron. Esto se tradujo principalmente en enormes monstruosidades metálicas, que eran casi imposibles de dañar. Si bien eran duros y pegaban fuerte, necesitaban muchos materiales para fabricarlos. La armadura que estaba haciendo estaba hueca por dentro, pero un golem del mismo tamaño no lo estaría. El costo de hacer un golem de tamaño humano era astronómico y también requería una fuente de energía gigantesca para mover ese tipo de cuerpo gigante. Sin embargo, incluso con esas desventajas, no podía decir que no había razón para hacer algo así. Un enorme golem como ese tenía sus usos y después de que esto terminara no estaría en contra de hacer algo más grande. Al igual que en el banco que visitó una vez, un gran golem voluminoso sería el disuasivo visual perfecto para posibles amenazas futuras. Si hubiera un grupo de monstruos metálicos de 3 metros de altura custodiando su tienda, incluso los caballeros que aparecieron en la casa de Valerian probablemente se habrían retirado antes de atacar. Veamos, esto debería ser suficiente, pero apenas. Después de revisar algunas otras cosas, Roland finalmente estaba listo para poner el espectáculo en marcha. En sus manos, sostenía un escudo abollado con el escudo de armas de la familia Valerian en el frente. A un lado, también había una armadura de aspecto similar que tenía las huellas de sus puños. Ambos se convertirían en relleno para su base de mitrilo rojo, ya que le faltaba suficiente para la variante más voluminosa de su nueva armadura. Afortunadamente, esta cosa también tiene mucho mitrilo dentro. Lo que Emerson llevaba puesto era una costosa armadura hecha principalmente de mitrilo normal. Se mezclaría lo suficientemente bien con el rojo solo, afectando ligeramente las propiedades de resistencia al fuego. El resto eran metales de relleno de los que podía prescindir y, afortunadamente, había una manera fácil de separarlos de lo que quería. Para esta ocasión, utilizaría su nueva habilidad Forge Fire Control. Sin una fundición adecuada que pudiera manejar estos metales mejorados, necesitaría usar una gran cantidad de maná. Afortunadamente, con sus estadísticas actuales, esto no sería tan malo y con la ayuda de Mana Overflow, las habilidades serían aún más fáciles. Mitril era un metal básico de nivel 3, que constituía la mayor parte de las armas en este nivel. Era un material redondo que presumía de defensas altas en todos los campos. Las variantes elementales también mostraron lo bien que funcionaba con maná. Muchos magos de nivel 3 generalmente incluían un poco en sus varitas y bastones. Finalmente, era hora de que se uniera a este grupo de usuarios de élite de mitrilo y cubriera todo su cuerpo con él. Afortunadamente no necesitaré esa espada, solo borraré los encantamientos y la usaré por ahora. La espada que usó Emerson también estaba aquí. Por el momento, estaba en el lateral ya que todavía estaba en funcionamiento. Los encantamientos no eran tan buenos, pero después de que la mayor parte de su equipo fuera destruido, era mejor que nada. Incluso el martillo que estaba usando había quemado muchas de sus runas y probablemente no duraría más que otro duelo. Esta espada tenía la mayor cantidad de mitrilo en comparación con la armadura y el escudo. Solo debido a las placas más delgadas fue capaz de abollarlo con la ayuda de sus puños. Sin embargo, incluso con esas abolladuras, la estructura nunca se destruyó y nunca se rompió. Parecía que la aleación de la que estaba compuesto todo esto hacía que la armadura fuera mucho más suave de lo que estaba buscando. Necesito separar los otros metales del mitrilo o mi armadura podría terminar igual. Mitril tenía un alto punto de fusión, se necesitaría bastante calor para ablandarse antes del tratamiento. De hecho, fue muy difícil llegar a este punto de fusión que lo convirtió en líquido y lo hizo muy difícil para los moldes. Este fue un marcado contraste con algo como adamantium, que era uno de los metales más fuertes que este mundo podía ofrecer. Ese era muchas veces más resistente que mitril pero también a veces más fácil de trabajar. Un artesano solo tenía una oportunidad de trabajar con él, ya que después de que el mineral llegaba a un punto de fusión, era imposible repetir el proceso.
Después de endurecerse una vez, Adamantium no se podría trabajar de manera regular. Era prácticamente indestructible después de que el proceso se hiciera correctamente, pero tenía que hacerse todo de una vez. Para obtener lo que quería de la armadura y el escudo, decidió someterlo a un proceso de licuación. Gracias a su habilidad de identificación sabía de qué estaba hecha la aleación y las temperaturas de fusión que necesitaba aplicar. El mitril que deseaba tenía la mayor resistencia al calor y sería el último en derretirse. Por lo tanto, solo necesitaba calentarlo todo por debajo del punto de fusión del mitrilo para recibir un lingote puro después. Este proceso era bastante simple y lo conocía, ya que había usado la misma forma para purificar los lingotes de mitrilo rojo anteriormente. Por lo tanto, solo necesitaba repetirlo con la armadura y el escudo. Al igual que Adamantium, después de que se procesó el mineral inicial, el mitrilo era más difícil de trabajar. Por lo tanto, para mejorar la antigua fundición que usó anteriormente, necesitaba agregar algo de su propio calor con la habilidad Forge Fire Control. Finalmente, se puso a trabajar primero quitando toda la armadura de placas de cosas como correas y remaches. Algunas de las partes que no cubrían ubicaciones críticas no estaban hechas del metal que él quería, por lo que simplemente podían desecharse desde el principio. Lo que quedó se colocó en una pendiente que estaba debajo de un gran horno. El ángulo empujaría el mineral licuado hacia abajo en un molde de lingotes que podría usar más tarde. Por lo tanto, inició el proceso y agregó su maná a la mezcla para que todo funcionara. Las piezas de la armadura comenzaron a brillar en rojo y se licuaron lenta pero seguramente ante sus ojos. Todo este taller se llenó rápidamente con inmensos niveles de calor que luego fueron rápidamente succionados hacia el exterior por ventiladores rúnicos instalados en las paredes. Todo el calor se eliminó de este taller principal y luego se utilizó en otro lugar. Usar vapor era una forma válida de generar energía extra. Si bien ahora usaba principalmente turbinas eólicas, arregló el lugar para generar una pequeña cantidad de carga adicional a través de un generador de vapor. Todo el calor que se generaba durante la fundición podía utilizarse para hervir agua y producir vapor. Debido a la inclinación en la que descansaban los metales, las partes licuadas comenzaron a caer. Comenzó con pequeñas gotas rojas, pero pronto la lingotera se estaba llenando. El proceso fue lento y agotador, pero fue necesario para la creación de su armadura. Con el tiempo, se eliminaron todas las impurezas y pudo aumentar la temperatura. Ahora que no quedaba casi nada más que mitril en el interior, podía crear lingotes separados para su propósito inicial. Afortunadamente, estos metales de fantasía eran diferentes del hierro y el acero normales. Incluso si pasaron por múltiples sesiones de fusión, conservarían sus cualidades. Oh, ¿has terminado, jefe? Bernir. ¿Los agarraste? Jeje, sí lo hice, deberías haber visto sus rostros cuando vieron la carta. Hubiera sido bueno si hubiera podido estar allí. Después de pasar varias horas en el taller, Roland pudo crear los lingotes de mitrilo a partir de la armadura de Emerson. Bernir, por otro lado, regresó con algunas herramientas útiles. Fueron colocados por él en el banco de trabajo y extendidos para que él los viera. La primera herramienta que agarró fue un martillo de herrería normal. Por suerte, nuestros amigos enanos tenían a la venta algunas herramientas de mitrilo. Sí, mucha suerte para nosotros. Lo que había hecho Bernir era llevar una carta oficial a uno de los talleres enanos de la ciudad. Ahora que Roland era un caballero principal, podía usar el sello Valerian por varias razones. Ese día decidió forzar a los enanos de la Unión para que le vendieran herramientas de mitrilo. Para ahorrar tiempo y recursos, decidió no hacer su propio set todavía. Su nueva posición hacía imposible que los enanos se negaran si la pedía ahora. Estos no están mal, tienen que haber sido hechos por un buen maestro herrero. Sí. Bueno, entonces, toma las tenazas y ayúdame. Sí, jefe. Los ojos de Bernir brillaban como locos. Desde que descubrió que estarían haciendo una armadura rúnica hecha de mitrilo, su asistente estaba inquieto. Era un verdadero artesano de corazón. Ser capaz de ayudar en la creación de algo tan grandioso fue un honor para el medio enano. Roland ya podía verlo frotándoselo durante una de sus visitas al pub. Primero nos enfocaremos en los guanteletes. Con una cantidad desconocida de tiempo restante, decidió concentrarse en sus manos. Al menos con un juego de guanteletes, podría lanzar algunos hechizos devastadores. Después, sería el componente peto de las botas. Poco después de un pequeño descanso, la fragua volvió a encenderse y llegó el momento de martillar. Capítulo 335, Negocio familiar. Bueno, finalmente decidiste mostrarte, hermanito.
Saludos, hermano mayor Theodore, esta podría ser la primera vez que tenemos el placer de hablar desde nuestra última reunión. ¿Última reunión? No estoy seguro de recordar, pero no estamos aquí para charlar ociosamente, ¿qué quieres? Directamente al grano, siempre me gustó eso de ti, hermano mayor. Arthur estaba mostrando una de las sonrisas más falsas que podía mientras trataba de mantener la calma. Este era su hermano mayor que potencialmente iba a ser el próximo duque. Mientras participaba en la guerra de sucesión, no había forma de que realmente llegara a la cima. Sin embargo, para lograr su objetivo, necesitaba demostrar su competencia a su padre. Si pudo hacer eso, ni siquiera sus hermanos mayores podrían buscar venganza. Voy a abreviar entonces, su caballero causó daños ilegalmente a la propiedad de mi caballero principal. Como ya sabéis, se había producido un duelo sancionado entre los dos y mi hombre ganó. Por lo tanto, creo que sabes lo que esto implica. ¿Quién fue? ¿HMM? No estoy seguro de seguir, hermano mayor, ¿quién era qué? Deja de jugar, Arthur, ¿quién te metió en esto? ¿Fue Julio o Teobaldo? ¿O ese idiota de Iván empezó a desesperarse? Oh, te aseguro que ninguno de los otros hermanos mayores tuvo nada que ver con eso. ¿Quieres que crea eso? Sin embargo, si no quieres hablar, está bien. La verdad saldrá a la luz eventualmente como siempre lo hace, pero no creas que obtendrás una moneda de plata de mí. Arthur continuó sonriendo mientras trataba de contenerse de cualquier posible arrebato de ira. Este hermano suyo comenzó a despotricar extrañamente. Aparentemente, estaba siendo subestimado. Theodore estaba bastante convencido de que uno de los otros hermanos estaba detrás de él y era el verdadero perpetrador. Cuando te arrastre a la corte noble, todo se revelará. ¿Deseas que la corte de nobles se involucre? Incluso los nobles podían ser demandados y llevados ante los tribunales, pero solo por otros nobles. Dependiendo del estado de los nobles, podrían ser arrastrados a uno de dos. Primero fue la corte real en la que participaba el más alto grado de nobles, que eran los duques, y también podía obligar al rey a comparecer. Para alguien como Arthur, que era un hijo bastardo de un duque, este no era el lugar al que Theodore lo obligaría. En cambio, era la corte destinada a los nobles menores, que estaba compuesta por nobles hasta el rango de conde. Todos podían presentar su caso frente a este noble asignado oficialmente que actuaba como juez. Esta persona sería elegida al azar teniendo en cuenta la neutralidad. Si esto sucediera, entonces Arthur probablemente tendría que viajar a un ducado diferente que no estuviera relacionado con su hogar de Valerian. Aunque por fuera esto parecía justo, era todo menos eso. No había nada como la verdadera neutralidad, ya que la mayoría de los nobles se pondrían del lado del hijo más prominente. Los sobornos también eran una posibilidad que ponía a Arthur en una gran desventaja, y era algo a lo que aspiraba su hermano. ¿Por qué no lo haría? Incluso alguien como tú debería saber lo que sucederá allí. Entonces, ¿ese es tu objetivo? No sé a qué te refieres, la justicia prevalecerá. Los dos estaban conversando a través de medios mágicos y con la ayuda de bolas de cristal. Ambos sabían que era posible registrar los intercambios a través de estos dispositivos. Theodore no podía chantajearlo o amenazarlo directamente debido a esto. En su lugar, podría pasar de puntillas alrededor del problema. Arthur asumió que esta amenaza podría ser tratada al permitir que los caballeros capturados se fueran sin que él recibiera mucho o nada como compensación. Si recibió una sola moneda de oro de Theodore, sería similar a admitir que sus caballeros perjudicaron a Arthur. Ya veo, pero querido hermano mayor, la justicia está de mi lado y puedo probarlo. Pruébalo. ¿Cómo? ¿Crees que alguien le creerá a tu caballero principal en vez de al mío? Sé que este Wayland no es un noble ni asistió a ninguna academia de caballeros dentro del reino. Su palabra no vale nada aquí. Oh, ¿y si las palabras salieran de la boca de tu propio Knight Commander? ¿De Emerson? ¿Estás insinuando que me traicionaría? ¿Estás loco? Soy querido hermano. ¿Qué tal si echas un vistazo a esto? Era hora de presentarle a Theodore su única carta de triunfo real. Había recibido un dispositivo mágico de Roland de antemano solo para esta ocasión. Su nuevo aliado quiso presentarlo él mismo durante la charla, pero Arthur prefirió mantener la conversación con su hermano en privado. ¿Qué estás haciendo? Solo dame un momento, ahí vamos. La bola de cristal de Theodore estaba en el lado más grande, por lo que incluso podía ver a Arthur de cintura para arriba. Ahora, en cambio, estaba mirando una superficie plana con su hermano parado detrás. En esta superficie, comenzó a aparecer algún tipo de imagen ilusoria. Que comience el duelo. ¿Es eso?
Sí, es un recuerdo mágico del duelo. Theodore entrecerró los ojos pero pudo distinguir claramente a Emerson de esta grabación. Estaba luchando contra otra persona que supuso que era de Arthur, Knights. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de cuál era el objetivo de esta magia. Voy a adelantar esto un poco a la parte importante. ¿Avance rápido? Sí, escuché que algunos magos lo llaman así. Arthur repitió como un loro la explicación de Roland, que atribuía frases extrañas como pausar y rebobinar a este dispositivo mágico. Pronto llegó a la parte final del duelo donde Emerson se rindió. Esto fue seguido por la frase más importante. Eres demasiado ingenuo. El Knight Commander se había rendido y poco después cargó contra su oponente cuando sus defensas estaban bajas. Era una clara indicación de un comportamiento sin honor y algo que cualquier caballero desaprobaba. Él rompió el código. ¿Estás sorprendido? ¿Quieres que crea en este truco? Esta magia debe ser falsa. ¿Es falso? Sabes que podrán probarlo durante la revisión judicial. Esto no probaría nada. ¿De verdad piensas eso? Será suficiente para forzar una verdadera confesión de los otros caballeros y ya sabes lo que pasó ese día. Tú. Arthur pudo ver el rostro de su hermano transformándose en algo feo. Este hermano suyo era conocido por su mente y comportamiento tranquilos. Estaba claro que este caso no sería fácil de ganar. Con la evidencia mágica añadida le dio un buen punto de apoyo. Theodore sabía lo que hacía Emerson y Arthur lo sabía. Su red de espionaje era extensa y había formas de forzar confesiones de los caballeros menores que estaban involucrados en este evento. Así que finalmente te creció la columna vertebral. ¿Estás seguro de que quieres jugar estos juegos, Arthur? ¿Oh? ¿Es una amenaza lo que siento? ¿Enviarás a tus asesinos a mi territorio? ¿Estás seguro de que no fallarán como tu pequeño Knight Commander? ¿Harán un trabajo lo suficientemente limpio o padre se dará cuenta? No te envanezcas, maldito bastardo. Jojo, ¿así que hemos terminado de fingir? Sé muy bien lo que piensas de mí. Tanto Arthur como Theodore comenzaron a abandonar lentamente la fachada de respeto fraternal. Ninguno de ellos realmente se gustaba y toda esta conversación estaba llegando al clímax. Arthur era consciente de que su hermano podría matarlo fácilmente con la ayuda del poder que acumuló. También sabía que era muy pedante y cuidadoso. Con la aparición de una variable oculta en forma de Roland, no actuaría. Si no quieres que se sepa en el mundo que Theodore Valerian emplea a caballeros que rompen el código de caballería y ni siquiera pueden manejar a un pequeño bastardo, entonces aceptarás mis demandas. ¿Tus malditas demandas? ¿Crees que pagaré para recuperar a ese tonto? Oh, pagarás, sé cuánto te importa ese nombre tuyo. ¿Quieres ser conocido como el noble que abandona a las personas que le juran? Punto. Arthur pudo ver que el rostro de Theodore se sonrojaba, pero poco después su hermano pudo calmarse. A pesar de que esto fue un golpe a su prestigio, la cantidad de dinero que pagaría para resolver esto no era tan astronómica. Una cosa quedó clara: si Theodore empujaba esto a la corte noble, algunas cosas que quería permanecer ocultas podrían ser desenterradas. También les daría a los otros hermanos la oportunidad de arrastrar su nombre por el barro. La participación de los otros hermanos también era un factor desconocido y con Arthur actuando con tanta confianza, tenía que haber un patrocinador oculto. Así, después de pensar en los pros y los contras, finalmente se tomó una decisión. Bien, ¿cuánto quieres? Sabía que podíamos llegar a un acuerdo. El ceño fruncido de Arthur rápidamente se puso patas arriba cuando vio que su hermano mayor tomaba una decisión. Ahora solo era cuestión de conseguir un trato lo suficientemente bueno para los dos. Sabía de las tarifas habituales que se pedían durante incidentes como este para que no lo estafaran sin dinero. Estaba pensando en... Oh, Lord Arthur, ¿estás bien? Un balde. ¿Sí? Rápido, encuéntrame un balde o algo. Mary había entrado en la oficina de Arthur después de escuchar que se apagaba el dispositivo mágico. Frente a ella, empujaba un pequeño carrito con té y un poco de pastel. Ella sabía que su señor estaba teniendo una conversación estresante con su hermano mayor. Cuando ella entró, él parecía bastante pálido y sostenía una mano frente a su boca. Iré a pedirle a una de las sirvientas que traiga uno. No, eso servirá. Sus ojos se abrieron como platos cuando vio a Arthur cobrar por el juego de té. En lugar de agarrar la taza de té o el pastel, fue por la tetera. Se apresuró a abrirlo y vertió la bebida caliente del interior en el suelo. Antes de que pudiera preguntar qué estaba haciendo, escuchó un sonido bastante audible de él vomitando. Black. La olla pudo contener alrededor de 1 litro de líquido en su interior y se llenó rápidamente.
Esta exhibición antiestética no era algo que ella esperara ver al entrar a esta habitación. Mi señor, ¿se encuentra mal? ¿Debo llamar al médico o al sacerdote? No, está bien, estoy bien ahora, aquí. Su señor le dio la tetera llena de vómito y tomó una de las servilletas de la bandeja del carrito. Mary no estaba segura de qué hacer con esta cosa además de cerrar la tapa para evitar el olor. ¿Está seguro? Sí, solo asegúrate de no mencionar este pequeño accidente a nadie. Por supuesto. Vaya, eso fue algo diferente, también lo siento por esto. Está bien, mi señor, lo limpiaré. El color comenzó a regresar a la cara de Arthur después de este pequeño incidente. Mary se apresuró a llamar a otras criadas para que se ocuparan de la mancha de té mientras ella misma se deshacía de la tetera llena de vómito. Al salir de la habitación por alguna razón, el joven señor parecía contento, era como si lograra atravesar una de las paredes que bloqueaban su camino. Después de regresar a la oficina, lo encontró nuevamente sentado detrás del escritorio. Estaba ocupado escribiendo algunos documentos nuevos. Después de otra mirada, quedó claro que estos documentos involucraban a los caballeros detenidos que habían invadido sus tierras. Todavía no estaba segura de cuál era el trato, pero estaba claro que recibirían alguna compensación por el reciente ataque. Maldita sea, no otro. No se preocupe, jefe, tenemos 2 más en los que puede trabajar. Seguro que los estás revisando, así es como un maestro herrero hace las cosas. Roland asintió a venir, quien junto con su esposa Diana traía un gran yunque de acero profundo. Los 2 anteriores habían sufrido el espantoso destino de desmoronarse. Su mejora en las estadísticas trajo mucho más poder, junto con el nuevo martillo de mitrilo y la energía mágica, puso los yunques de rodillas. Este no fue el final, ya que sus guanteletes se estaban convirtiendo en una realidad. El que cubriría su mano derecha ya estaba ensamblado en el costado mientras ahora completaba el segundo. Con la falta de herramientas adecuadas para manejar el nuevo metal, Roland necesitaba ser un poco más creativo. Calentar los lingotes no fue tan difícil con la ayuda de su nueva habilidad de forjar fuego y su aumento en la capacidad de maná. Con su clase actual, también hubo una disminución en los requisitos de maná para cualquier hechizo rúnico que creó. El único problema era que todavía carecía de las herramientas que podían manejar el maná. Incluso los yunques gruesos hechos de acero profundo no pudieron soportar los golpes continuos. El diseño no era muy diferente al de los viejos guanteletes que hizo, pero necesitaba tener en cuenta el volumen adicional. El grosor no podía interponerse en el movimiento de sus manos, ya que necesitaba poder sostener sus armas. Por lo general, en estas armaduras, se usaría un guante de cuero como base, pero decidió ir con uno completamente hecho de mirtil con una cota de malla flexible que reemplaza el cuero en el interior. Esto se hizo por una razón, la habilidad utilizada para reparar sus creaciones rúnicas no funcionó en la materia orgánica. En algunos de sus diseños anteriores, usó cuero de monstruo que era resistente a las tensiones mágicas, pero el uso continuo de sus habilidades eventualmente quemaría este tipo de material. Por lo tanto, decidió ir con un material que pudiera usar su nueva habilidad junto con el resto. Construir todo no fue en realidad la parte más difícil, ya que fue hacer el diseño correcto. Le recordó seguir instrucciones al ensamblar muebles en su vida pasada. Se había convertido en la persona para hacer ese manual, ya que necesitaba encontrar formas de conectar todas las partes entre sí. Afortunadamente, hubo personas que vinieron antes que él que ya probaron algunas cosas, al agregar su propio estilo, solo necesitaba hacer algunas modificaciones. Gracias a sus mejoras pudo incluso trabajar con la precisión de un torno. El área de prueba le permitió repasar todas las técnicas de herrería posibles y también le proporcionó varias habilidades para medir. Mientras tuviera el esquema en mente, sabía exactamente dónde cortar o martillar. Ni siquiera necesitaba pensar dónde golpear y cuánta fuerza aplicar. Era como si el sistema de este mundo estuviera guiando su mano y realizando estas tareas por él. No es de extrañar que sea difícil para estas personas innovar más allá de lo que les proporciona el sistema. Mientras que a otros probablemente les encantaba la facilidad con la que podían construir cosas sin pensar mucho, él estaba buscando una manera de facilitar aún más el proceso. Si tuviera el equipo adecuado, no sería difícil para sus asistentes crear algunas partes para que las cosas fueran más rápidas. La próxima vez que tuviera suficiente tiempo, probablemente comenzaría a diseñar golems que pudieran producir estas partes por sí mismos. Tal como estaba ahora, tendría que ocuparse de todo por sí mismo.
Incluso se hizo algunos ajustes a los hechizos rúnicos que le permitieron crear una hoja vibrante para cortar algunas partes más delgadas de metal. Necesitaba pasar una gran cantidad de tiempo en todo. Con cantidades desconocidas de tiempo de su lado, necesitaba acelerar las cosas. Pronto, el tercer yunque desapareció, pero finalmente, se creó la segunda pieza de armadura. Estaban compuestos de mitrilo rojo que normalmente le daría a todo un tinte rojo brillante. Sin embargo, con la adición de la variante regular de mitrilo de plata y éter, en realidad se volvió más oscuro debido a la presencia de este último en la aleación. Era la primera vez que creaba esta aleación que terminó siendo un carmesí más oscuro. No era algo que esperaba, pero fue un accidente bienvenido. Tener un tinte más oscuro era mucho mejor que uno que todos pudieran ver a una milla de distancia. La mano de Roland se movió hacia los guanteletes recién creados. Llegó hasta alrededor de la mitad de su antebrazo y aún requería un brazalete y luego algo así como un cúter para proteger su codo. El correcto encajaba perfectamente y con sus estadísticas mejoradas actuales no restringía tanto sus movimientos. Jefe, ¿está seguro de que ha acertado con el equilibrio? ¿Debería ser tan pesado? Sí, está bien. Bernir le entregó el izquierdo, que fue difícil de levantar incluso para sus manos musculosas. Después de conectar los dos, activó las vías de maná que previamente se integraron en las piezas más pequeñas una por una. Las runas mayores comenzaron a brillar y se hicieron visibles a través del metal, pero las huellas no eran tantas. Cuanto más grueso era este que el diseño anterior y gracias al éter, el brillo era mucho más suave. Solo las congregaciones más grandes que componían los puntos focales de las runas podían verse iluminadas. Movió su palma hacia el frente. Abajo, se podía ver un círculo más grande. Al concentrarse en el hechizo rúnico arraigado, esta área comenzó a brillar intensamente. Pronto, un remolino de energía verde comenzó a soplar hacia arriba e hizo que tanto Bernir como su esposa se agarraran a las paredes. «Vos, ¿qué estás haciendo?» «Ah, lo siento, debería haber hecho esto en el área de prueba». El pequeño tornado verde que se estaba creando se apagó rápidamente antes de que sus compañeros de trabajo volaran por los aires. El poder de un hechizo de viento mayor no era algo para bromear. Con esto necesitaba continuar, se hicieron dos piezas pero se requerían más para completar este traje que le permitiría enfrentarse a enemigos más duros. Capítulo 336, Planes futuros. Me alegra ver que está bien, Lord Arthur. Sí, también me alegro, pero me habría alegrado aún más si los guardaespaldas que contraté realmente mantuvieran su parte del trato. Lo sentimos mucho, la reparación de nuestro equipo tomó mucho más tiempo de lo que esperábamos y también nos encontramos con algunos monstruos errantes en el camino aquí. Ya veo, ¿qué piensas? Es posible, a veces los artesanos sobreestiman cuánto pueden manejar a la vez. Arthur, junto con las dos personas en esta sala, miraron hacia la nueva incorporación a la familia Valerian. Fue el hombre que derrotó al Knight Commander enemigo y que se vio obligado a usar un atuendo especial de caballero para representar a su señor. En la parte superior de su cuerpo, llevaba un gambesón hecho especialmente con el escudo de la casa alrededor de su corazón. Un conjunto de cinturones lo mantenían bien unido y guantes negros adornaban sus manos. A un lado, tenía una espada larga ceremonial que el elfo del sol en la habitación estaba mirando. Auron y Myrtle del grupo de aventureros platino habían llegado tarde y como castigo no pudieron reunirse con el señor de la ciudad. Arthur necesitaba mostrarles que en realidad eran reemplazables y, por esta razón, se le había pedido a Roland que viniera aquí. Después de pasar media semana en la posada, finalmente los llamaron a su mansión para otra charla. Maestro Bailando, disculpe, ahora es Sir Bailand. Tendré que disculparme por el trato de mi grupo durante nuestra pequeña expedición. Está bien, no lo sabían. Usted es verdaderamente magnánimo, Sir Bailand. Auron, ¿qué tal si dices algunas palabras también? Ah, sí, debo disculparme por mi comportamiento anterior. La mujer maga que parecía una bruja era todo sonrisas, pero su compañera no era la mejor para jugar. Antes cuando estaba con ellos en el calabozo lo trataban como a un simple herrero y portero. La única que mostró algún interés en su trabajo fue esta señora mayor. Fue tan amable conmigo porque esperaba que algo como esto sucediera. En ese momento, no era titular de una clase de nivel 3, por lo que no había razón para ser amable. Ella era la líder del grupo y quizás asumió que él era especial de alguna manera. Roland realmente no tenía nada para corroborar su afirmación, pero esas eran las cualidades que debería tener un líder.
Al actuar favorablemente, pudo deshacerse de una situación potencialmente complicada. El elfo del sol, por otro lado, se esforzaba por disculparse. Teniendo en cuenta que un Knight Commander fue derrotado y los superó a todos, probablemente se sentía amenazado. Está bien, como dije antes, no podrías haber sabido de mi posición. Sin embargo, ahora que lo saben, espero que se comporten como guardaespaldas adecuados. Espero que de ahora en adelante cumpla con sus deberes correctamente y si algo le sucede al señor, tendrá que responder ante mí. ¿Ha quedado claro? Por supuesto, cumpliremos con nuestros deberes como se establece en el contrato. Ese sí lo haremos. Roland encontró esto un poco catártico. Por lo general, era él quien necesitaba bajar la cabeza ante la gente, pero ahora era al revés. A menos que otro noble más alto que Arthur llegara a la ciudad, realmente no necesitaría inclinar la cabeza. Aunque solo era hijo de un noble, este noble era un duque. Teniendo en cuenta que Arthur estaba participando en la batalla de sucesión, era un miembro oficialmente reconocido de la familia noble de Valerian. Aunque casi nadie lo trataba así en su propia casa, la gente de afuera no podía ser tan desdeñosa. Incluso si no ganó esta carrera por el título principal, podría ganar una diferente. El título de duque solo podía otorgarse a uno de los hijos que continuaron la línea. Cualquier otro que se destacara podría convertirse en vizconde o conde y formar una rama familiar. Por lo general, simplemente continuarían trabajando bajo la casa del duque como un señor regular y se convertirían en algo así como un funcionario. Roland, por otro lado, que solo era hijo de un varón, ni siquiera podía convertirse en un señor adecuado. En cambio, su carrera generalmente involucraría convertirse en un caballero como lo hizo ahora. Entonces, tal vez si Arthur lograba convertirse en conde, se le podrían otorgar algunas tierras junto con un título de barón por sus servicios. Siempre hubo una cuota limitada de cuántos nobles podían residir en un reino o imperio. Estaba limitado por las regiones a las que estos nobles estaban asignados. Incluso su padre era dueño de tierras y las administraba después de dárselas por sus servicios. Si cada área por la que se dividió el reino fuera administrada por un noble, entonces no se podrían otorgar más títulos. Era posible dividir algunas tierras aquí y allá, pero esto no sucedía muy a menudo. Por lo tanto, solo gracias a la guerra, la muerte o la bancarrota, surgió un nuevo noble. No eres malo en esto, la sangre del lobo plateado realmente corre por tus venas. En realidad, pensé que podría haber sido demasiado duro con ellos. Roland negó con la cabeza a Arthur después de que los dos aventureros de grado platino se fueran. El contrato que hiciste con ellos era bastante vago, en realidad lo estaban siguiendo, por lo que realmente no podemos castigarlos. Qué problemático, si hubiera sabido que esto habría sucedido, realmente pagué de más por este. Arthur parecía abatido después de la interacción. A pesar de que se habían disculpado, no parecían aliados adecuados con los que pudiera contar. En el contrato, se suponía que debían actuar como sus guardaespaldas, pero en realidad no necesitaban ir en contra de personas como Emerson que eran nobles. No podían batirse en duelo con nadie como lo hizo Roland y si se veían obstaculizados por fuentes externas, no serían castigados mucho más allá de una reducción salarial. Por lo tanto, era posible que se les ocurriera una excusa y Arthur realmente no podía hacer mucho al respecto. Eso lo hiciste, pero este lugar debería comenzar a ganar dinero pronto. Sí, mi hermano comprará a esos caballeros, así que tal vez quieras cuidarte la espalda. Para Emerson, debe tener mucho cambio de repuesto para pagar, pero no como si pudiera rechazar la moneda. Solo asegúrate de gastarlo bien, como en algunos caballeros adecuados. Jaja, lo haré. Arthur se veía mucho más animado que de costumbre y Roland no estaba seguro de por qué. Incluso con él cerca, la situación no cambió mucho. Theodore probablemente ya no enviaría a ningún caballero ni a sus hermanos. Ese enfoque que ya había fallado solo causaría más daño que bien a los participantes en la sucesión. La batalla por los recursos era importante, pero no como si necesitaran mucho más dinero. Todos ellos ya eran señores establecidos con grandes ciudades y pequeños ejércitos a su alcance. En la mente de Roland, la violencia no siempre fue la respuesta. Era posible que una persona como Theodore usara sobornos, pero no podía imaginar a Arthur vendiendo la ciudad. Anteriormente mencionó algún tipo de apuesta, por lo que unirse a uno de sus hermanos estaba fuera de la mesa. No enviarán asesinos por mí, ¿verdad? Existía la posibilidad de que se convirtiera en el objetivo principal de las personas que querían invadir esta ciudad.
Actualmente, tenía una pequeña cantidad de protección ya que los movimientos de Arthur se consideraban misteriosos. Después de la caída de Emerson, probablemente todos enviarían a sus espías para encontrar a otros jugadores potenciales en la ciudad. Luego, después de que quedó claro que él era el único obstáculo en su camino, su cabeza podría ser el objetivo. Estaba trabajando incansablemente en su nueva armadura, pero esta no era la única forma de defenderse. Al igual que en la prueba de nivel 3, hubo momentos en que fue necesario utilizar otros. Si bien era la pieza más fuerte del tablero de ajedrez, esto no significaba que no pudiera obtener ayuda. Justo en ese momento apareció una de las piezas que podría aliviar la carga sobre sus hombros. Mi señor. María. Entra, hemos terminado. Buenos días, Sir Ayland, ¿le gustaría un poco de té con pastel? HM. Permaneció en silencio por un momento ya que no estaba prestando atención a Mary sino a la pantalla de estado frente a su rostro. Tanto la doncella como el señor llevaban una baratija encantada en el cuerpo. Estos tipos de encantamientos duraron bastante tiempo, pero tenían la desventaja de que solo permitían efectos más simples. El colgante que recibió de su antiguo jefe era el mismo y podía absorber parte del maná ambiental para mantener el efecto del encantamiento. Gracias a este encantamiento que había estudiado, ahora podía ver a través de dispositivos mágicos similares. Las pantallas de estado de Mary y Arthur se hicieron visibles para él después de que deshabilitó las herramientas mágicas que estaban usando. Nombre: Arturo Valeriana L96. Clases: Esgrimista T2 Spirit L46. T1 Espada Guerrero L25. Guerrero T1 L25. Nombre: María L135. Clases: T2 Ninja L35. Infiltrado T2 L50. T1 Ladrón L25. Explorador T1 L25. Zero Island. Nivel 135. Mary, ¿te gustaría alcanzar el nivel 150 en unos pocos días? Disculpe. ¿Cómo hizo? Tengo mis métodos, pero Arthur, tu nivel es bastante bajo, creo que al menos deberías pasar por tu segunda clase de nivel 2. Está bien, María. Arthur levantó la mano para evitar que su criada se fuera. Se dio cuenta de que Roland de alguna manera había visto a través de su pantalla de estado que debería haber permanecido oculta. Era lo mismo para su señor que no parecía tan perturbado por eso. Si comparaba a Arthur con su hermano mayor, Robert, su nivel no era tan bajo. Por lo general, los nobles y los caballeros no ganaban tantos niveles en su adolescencia y luego se movían rápidamente a través de ellos en sus veintes. ¿Qué tenías en mente? ¿Quieres que Mary se vaya a la mazmorra? Sí, implicaría que ella vaya allí para matar a los monstruos esqueléticos de nivel 3. ¿Cómo podría hacerlo? Mary parecía confundida y tampoco muy confiada en su propuesta. Esto era bastante normal y él estaba esperando esto. A pesar de que Arthur estaba muy relajado a su alrededor, su guardia no lo estaba. Al ayudarla a lograr el cambio de clase de nivel 3, esperaba aliviar ese problema y tener a alguien sigiloso de su lado siempre fue una bendición. Estoy seguro de que sabes que no obtendrás mucha experiencia al matar monstruos de nivel superior si otros lo hacen por ti. Sí. Ella asintió junto con Arthur, quien tenía curiosidad por saber hacia dónde se dirigía esta conversación. ¿Qué hay de matar monstruos de nivel superior con la ayuda de equipos mágicos como pergaminos explosivos? Eso, no debería afectarlo siempre que estén activados por, ¿no querrás decir? Sí, eso es lo que tenía en mente. Prepararé algunas cosas para ti. Mary se dio cuenta de lo que Rolando quería hacer. Ella conocía las formas en que algunos nobles subían de nivel rápidamente después de pasar por su período de entrenamiento. Normalmente, el mundo hizo un buen trabajo al impedir que sucediera cualquier nivelación de poder. Una persona no podría ser ayudada por personas de mayor nivel con más experiencia ya que la muerte no contaría. Había cierto margen para ello y esto era algo que Roland había estado explotando durante muchos años. Si alguien más usara algo como su gran cañón de maná para matar a los esqueletos de nivel 3, ganaría una gran cantidad de experiencia. ¿Eres capaz de fabricar armas tan poderosas? Pero, ¿y si falla? ¿Puedes garantizar que Mary no sufrirá ningún daño? Si sigue mis instrucciones, entonces no debería pasarle nada, pero sería más fácil si el área de la mina permanece sin reclamar. Esta vez Arthur era el que estaba preocupado. Era normal para él suponer que su doncella tendría problemas con los monstruos esqueléticos. Ella era del tipo asesina y realmente no tendría ninguna posibilidad en una confrontación directa con un monstruo como ese.
Roland no podía ver sus habilidades, pero al mirar la clase infiltrado y ninja, estaba claro que probablemente era experta en ataques furtivos. Había dos formas en las que podía verla atravesar la mazmorra sin su ayuda. La forma más fácil habría sido similar a su enfoque de molienda. Ella podría usar la función de mapeo como él usó antes para atraer a los monstruos hasta la entrada. Luego, después de que se dieron la vuelta, ella pudo usar un arma mágica que él diseñó. Gracias a sus habilidades para compactar runas, ahora podía colocar muchas baterías rúnicas en armas. Todavía sería algo voluminoso, pero no se acercaría al tamaño del camión de maná que usó cuando era una persona de nivel 2. La segunda opción sería ir a la mazmorra y plantar minas rúnicas siguiendo las rutas de los monstruos. Con suficiente fuerza explosiva y poder divino, era una posibilidad. Después del incidente que involucró a Agni, Roland se volvió capaz de usar este tipo de energía. No lo pronunciaría directamente, pero llenar pergaminos rúnicos con energía sagrada no lo metería en problemas. Al igual que vio con el Lich, los monstruos esqueléticos eran realmente débiles incluso para la magia divina de nivel 2. Si creó algunos pergaminos de un solo uso incluso en ese nivel, derrotar a esos monstruos ni siquiera requeriría un cañón voluminoso. ¿El área de la mina? Sí, estoy seguro de que la Unión ya te había enviado sus demandas, aún no firmaste ningún contrato, ¿verdad? No, lo dejé sobre la mesa pero están ofreciendo una gran suma. Le aconsejaría que no acepte esos términos, las venas de mitrilo rojo y los cristales de maná junto con el éter podrían usarse en otros lugares. Roland sabía cómo funcionaba la Unión de Enanos. Querían tener en sus manos todo lo relacionado con las menas y los minerales. La suma que ofrecieron parecía atractiva, pero según sus cálculos, después de unos 5 años deberían poder recuperarla, tal vez incluso antes. Fue una buena inyección inmediata de dinero, pero había otras formas de usar los recursos que se podían extraer allí. En otra parte. Supongo que ya tienes una idea de para qué usarlo en su lugar. Por supuesto, ¿cómo te gustaría ser el dueño de la próxima ciudad rúnica de Albrook? ¿Ciudad rúnica? Arthur estaba intrigado por el nombre y probablemente tenía una idea de a dónde iba Roland con él. Sí, estoy hablando de linternas mágicas en cada calle. Cajas frías y calentadores runic para cada hogar. ¿Caja fría y calentadores rúnicos? Sí, ¿te imaginas cuánto más ingresos fiscales traería? Estoy seguro de que tu padre apreciaría la moneda. ¿Qué él haría? Roland había creado un refrigerador rúnico antes, e incluso uno de esos modelos estaba dentro de esta mansión. El verdadero valor de esa mina era en realidad la abundancia de recursos de maná. Ni siquiera había necesidad de usar sus generadores ya que el maná cristalizado que podría tomarse de allí sería suficiente. Luego, en el futuro, si la ciudad crece, poco a poco podría introducir generadores como solución. Esto es un poco difícil de seguir, creo que tendrás que explicarme todo en términos más simples. Por supuesto, como sabrás, los encantamientos rúnicos requieren maná para funcionar. El material también es importante y para algo como una lámpara mágica, no consumirá mucho. Aún así, el maná se agotará rápidamente sin que algo proporcione maná de reemplazo y para esto, primero debemos crear una planta de energía de maná para ser exactos. ¿Una planta de energía de maná? Sí, tendremos que colocar la estructura en un lugar seguro y almacenar allí todos los fluidos y cristales de Elohim. Alimentarán todos los dispositivos rúnicos de la ciudad a través de un cable que podemos construir de dos maneras. No había nada como una línea eléctrica aérea en este mundo. Si tenía a Arthur a bordo, entonces podrían distribuir la energía de maná tal como lo hacía la gente en su antiguo mundo. Era posible y más seguro colocar los cables bajo tierra, pero requeriría más trabajo que simplemente construir líneas eléctricas. Sobre ese tema, no estaba muy seguro ya que con la ayuda de la magia de la tierra sería más fácil. ¿Líneas eléctricas de maná? Sí, tendremos que consultar con alguien del gremio de constructores para elaborar algunos planos, pero no veo una razón para que no sea factible. Comenzaría con las lámparas rúnicas, ya que llamarán la atención de los residentes, después de eso podemos impulsar la calefacción y los electrodomésticos. Roland podía ver el cerebro de Arthur trabajando horas extras. Cada vez estaba más claro que al pensar en el futuro era mejor negarse a los enanos a tomar la mina. Estaba seguro de que su nuevo socio vería el panorama general. Las personas en el mundo moderno no podían vivir sin electricidad y las bendiciones que la acompañaban. Este era su plan, hacerlos adictos a las mejoras diarias que estos dispositivos rúnicos traían consigo. Era hora de una revolución mágica asequible y comenzaría aquí.